Dios les bendiga, que el Señor sea quien derrame sobre usted el manto de bendición, de sanidad, de santidad, que en este día el Padre Celestial lo esté cubriendo con su poderosa sangre y sean fortalecidos cada vez más cada uno de ustedes en la fe de Jesucristo. Qué bueno que podamos continuar con este curso. Ya estamos bien avanzados para la gloria del Señor. Nos queda solamente un módulo y bueno, ese termina en septiembre. Para finales de septiembre estaremos terminando este curso, este seminario para pastores. Hoy seguimos en el módulo número 3 bajo el tema estudios bíblicos y con la clase número 5 correspondiente al sábado. Panorama general del Nuevo Testamento. Primera sección, porque no podemos dar todo el panorama en una sola clase. Pero bueno, para la gloria de Dios estamos por aquí y vamos a impartir hoy desde Mateo, desde el primer libro de Mateo, hoy estaremos dando desde el libro de Mateo hasta Primera de Tesalonicenses. Hasta ahí vamos a estar impartiendo en esta mañana. El Nuevo Testamento es un conjunto de libros, como le explicaba en el Antiguo Testamento, un conjunto de libros sagrados que conforman lo que es el Nuevo Testamento. Son 27 libros, de los cuales hoy solamente vamos a estar viendo 13 de ellos por ahí. ¿Por qué? Porque son muchos y bueno, el tiempo no nos alcanza. No lo vamos a ver con la profundidad que quisiéramos o que deberíamos de verlo, pero yo le sugiero a usted antes de comenzar que en su casa usted se tome la tarea de estudiar a profundidad cada uno de estos libros y volver a indagar, averiguar, a escudriñar, ver el trasfondo y podrá entender que hay mucho más de lo que yo le voy a dar. Solamente le voy a dar algo y usted va a completar esta enseñanza escudriñando en su casa. Amén. Entonces, comenzamos. El libro de el Nuevo Testamento, se clasifica en 4, ¿verdad? Número 1, los evangelios. Número 2, los hechos de los apóstoles. Número 3, las epístolas paulatinas. Y número 4, las epístolas generales. Vamos a comenzar nuestra enseñanza con el libro de Mateo. Mateo dice que es un libro que comienza narrando, ordenando lo que es los principios del Nuevo Testamento. Este libro es muy bueno que se haya puesto pues en los inicios del Nuevo Testamento porque es un libro que comienza enseñándote e introduciéndote, ¿verdad?, a lo que es el conocimiento del Cristo, del Dios viviente, como usted quiera verlo, de nuestro Padre. Este libro se dirige específicamente a los creyentes judíos, aunque, sin embargo, es evidente que también se escribió pensando en toda la iglesia en general. Este libro es algo que usted no puede dejar de escudriñar, es algo que usted no se puede perder. Este libro se escribió con el propósito de mostrar a los lectores un relato de un testigo ocular de la vida de Jesucristo. Es algo maravilloso. Alguien que puede narrar, que puede contar de primera, así de primera información, como diríamos nosotros, de primera mano, la historia de Jesucristo. Es maravilloso, realmente es un privilegio poder contar con este libro de Mateo. Dice que este libro es el más judaico de los evangelios y contiene la disposición más sistemática de las enseñanzas del ministerio de sanidad y liberación de Jesús. Es un libro para no perdérselo. Es un libro con un trasfondo bellísimo, rico, te aporta demasiado. Es un libro para que, todos los libros son para que no te pierdas ninguno, pero este libro de Mateo realmente
es algo excepcional, es algo que nos lleva directamente a lo que es Jesucristo mismo. Continuamos luego con el libro de Marcos. Este libro se dice que contiene el relato más conciso acerca de los principios del Evangelio de Jesucristo. Es una narración que caracteriza la rapidez y la acción. En este libro, Marcos representa a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías, el siervo sufriente. Uno de los momentos decisivos del libro es cuando narra el episodio de Cesarea de Filipo, donde Jesús le hace algunas preguntas como ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan esa pregunta? Está en Marcos. Es una de las preguntas que él le hace. La pregunta que le hace, pues ellos quedaron sin respuesta hasta que a Pedro se le revela quién verdaderamente era él. Es tremendo, porque muchos no sabían todavía con quiénes estaban hablando, pero dice que a Pedro le fue revelado quién era él. Algunas características que tiene este libro es un evangelio de acción. El libro de Marcos es un evangelio de acción. Hay un dato bastante relevante, y es que el libro de Marcos recoge 18 milagros de Jesús. 18 milagros. También recoge 4 parábolas, sin excluir las declaraciones parabólicas. Así que es un libro maravilloso también. Explica las costumbres judías y muchas cosas más que usted va a encontrar. Yo quiero que usted no se pierda ninguno de estos libros. Yo quiero que usted, luego de coger esta enseñanza, que le he relatado ahí lo más conciso posible, porque realmente el tiempo no se presta como para dar un trasfondo ni del Nuevo, ni del Antiguo, ni de ninguno de los libros de la Biblia, porque hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir, y quisiera hablar mucho, pero no puedo. He tenido que resumir lo más específico para que usted en su casa pueda continuar con esta enseñanza, con este aprendizaje. Seguimos con el libro de Lucas. Este Evangelio de Lucas es el primero de los 2 libros dirigidos a Teófilo. Es el primero de los dos libros que van dirigidos a Teófilo. Lucas dirigió este relato a los gentiles para preparación de un relato precioso que comenzaría Jesús a hacer y a enseñar desde que fue recibido arriba. Este libro de Lucas es algo muy, pero muy exquisito. En el libro de Lucas dice que es directamente para los gentiles, pero también va preparando, ¿verdad? Va presentando relatos, enseñanza que comenzó a hacer nuestro Padre hasta que fue recibido arriba. Un relato específico que comienza con la narración más completa de la influencia de Jesús. Después de dar a conocer, el ministerio de Juan el Bautista y la genealogía de Jesús, Lucas decide dividir el ministerio de Jesús en 3 secciones principales. Número 1, el ministerio en Galilea y sus alrededores. Número 2, el ministerio durante el viaje final a Jerusalén. Y seguido a esto, la última semana en Jerusalén. Ese es el libro de Lucas. Seguimos con el libro de Juan. Este evangelio relata el ministerio de Jesús en Judea y Jerusalén y revela más a fondo el ministerio de la personalidad de Jesús. ¿Con qué propósito se escribió este libro? Bueno, uno de los propósitos
con los que se escribió este libro de Juan, uno de los propósitos es que declara la creencia de que Jesús es el Cristo. Se dice que él lo escribió para fortalecer los cimientos de la fe. Le voy a dar dos características especiales de este libro. Uno, enfatiza la deidad de Jesús. Y número dos, enfatiza la verdad, dando a conocer que Jesús es la verdad. En el capítulo 8, versículo 32, ahí está donde dice que Jesús es la verdad. Ahí nos enseña quién es la verdad. Y la verdad es Jesús. Entonces, estos 4 evangelios son poderosamente ricos en conocimiento. No te lo puedes perder. Yo te invito a que escudriñes un poco más y le vayas más a fondo a lo que te revela cada uno de estos libros, que son enseñanzas maravillosas. Seguimos con Hechos de los Apóstoles. Este libro tiene un tema central y es la expansión triunfal del Evangelio, marcado por el poder del Espíritu Santo. Este libro, al igual que el Evangelio de Lucas, se dirige a Teófilo, con el fin de satisfacer las necesidades de la iglesia de los gentiles, dada la circunstancia. El primer tratado, que es de los evangelios de la vida de Jesús, el primer tratado que va dirigido a Teófilo, que es va dirigido es parte del ministerio de la vida de Jesús. Muestra que el evangelio avanzó triunfalmente desde las estrechas fronteras del judaísmo hasta el mundo gentil. Este libro contiene enseñanzas de lo que Jesús hizo después de la ascensión, mediante el poder del Espíritu Santo obrando en los apóstoles. Recuerde que aquí narra el poder del Espíritu Santo. Recuerde la parte donde los apóstoles de Jesucristo reciben el poder del Espíritu, la promesa del poder del Espíritu. Entonces, Hechos revela la fuente del poder de la iglesia y la verdadera naturaleza de la misión, junto con los principios que deben gobernar la iglesia en cada generación. Como principio hermenéutico, se revela que Hechos no es solamente un relato histórico de la iglesia primitiva, sino es un manual de la vida del creyente. Hechos es un libro donde se revelan muchas cosas que usted como creyente debe de conocer y debe de practicar. Seguimos con el libro de Romanos. El libro de Romanos tiene como tema la relación de la justicia de Dios, la revelación, de la justicia de Dios. Se dice que Romanos es la epístola más extensa, teológica e influyente que tiene este Nuevo Testamento. Pablo escribió esta epístola con la fe de preparar el camino para el ministerio que le esperaba en Roma y la misión a la cual tendría que ir a España. Él lo preparó con un doble propósito. Este libro fue escrito con el doble propósito de prepararse para esas misiones. Es la epístola más sistemática de Pablo y la epístola teológica por excelencia. Pablo le escribe con un estilo de preguntas, de respuestas y de debate. Ese es el enfoque con el que él lo escribió, un estilo así de preguntas, respuestas, debates. Seguimos con 1 Corintios.
El tema de Primera de Corintios, el tema central es los problemas de la iglesia y las soluciones en Corintio. Porque Corintio era una antigua ciudad griega, era razón por la cual Pablo escribió a Corintio. Número 1, para corregir varios problemas. Para corregir varios problemas de la iglesia de Corintio que había enfrentando en ese momento. Segundo, aconsejar, para instruir también acerca de algunas preguntas que los corintios le habían hecho por escrito acerca de temas doctrinales, de purezas personales y de todas esas cosas que él había recibido por escrito, preguntas de ellos, y por esa razón, pues él se había dirigido a los corintios en estas cartas. Esto trata también de la clase de problema que enfrentaba la iglesia cuando los creyentes seguían viviendo en la carne. Entonces, eso era uno de los problemas principales que estaba enfrentando Pablo a través de estas epístolas escritas, porque eran muchos los problemas que estaban ocasionando allí en Corintio. Entonces él pues tenía que darle solución a esto, tenía que corregirlo de alguna manera, tenía que instruirlo, y esta fue la manera de la cual él pues se valió para hacerlo. En 2 de Corintios el tema es la gloria mediante el sufrimiento. Pablo escribe esta epístola a la iglesia en Corintio y a los creyentes de Acaya. Pablo dirigió esta epístola a 3 clases de personas. ¿Para qué? Para atender a la mayoría de los conflictos. Entonces seguimos con 2 de Corintios. Dice que Pablo dirigió estas epístolas a 3 clases de personas. Número 1, para alentar a la mayoría de Corintios que le seguía fiel como padre espiritual. Número 2, desafiar y poner al descubierto a los falsos apóstoles que seguían hablando mal de él. Y número 3, reprender a la minoría de las iglesias que estaban bajo la influencia de sus adversarios y resistían su autoridad y su reprensión y sus instrucciones. Entonces, con ese objetivo, él dirigió esta epístola a los corintios y a los de Acaya, a los creyentes de Acaya. Es la más metobiográfica de todas las epístolas de Pablo. Entonces seguimos con Gálatas. Gálatas, el tema central de Gálatas es la salvación por gracia mediante la fe. La salvación por gracia mediante es la más vigorosa defensa del Nuevo Testamento. Este libro de Gálatas es la más vigorosa defensa que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento de la naturaleza esencial del Evangelio. Y es la única epístola donde Pablo se dirigió a una pluralidad de iglesias. Es la única epístola donde tú vas a encontrar que él habló en plural acerca de las iglesias. Seguimos con Efesios. Tema central de Efesios, Cristo y la iglesia. Efesios es una de las cumbres de la revelación bíblica y tiene un lugar único en la epístola de Pablo. Se cree que Pablo escribió a Efesios dirigido a muchos lectores y no solo a la iglesia. Uno de los propósitos
con que él escribió Efesios fue para que sus lectores crecieran en la fe, en el amor, en la sabiduría, en la revelación del Padre de la gloria y vivieran de manera digna en el Evangelio. Una de las características que tiene este libro de Efesios es el despliegue de la gran verdad teológica. Hay un énfasis multifacético sobre las funciones del Espíritu Santo de Dios. Seguimos con Filipenses. El tema central, el gozo de vivir por Cristo. La iglesia de Filipo fue fundada por Pablo y un equipo de colaboradores de él, como Silas, Timoteo, Lucas. Pablo escribió esta epístola desde la cárcel a los creyentes para agradecerle por la reciente ofrenda que le había enviado, por su gentileza, por su apoyo. Tiene también como característica que contiene una de las más profundas declaraciones cristológicas de la Biblia. Es la epístola del gozo y presenta una norma vigorosa de la vida del cristiano. Entramos entonces a Colosenses. El tema de Colosenses es la supreeminencia de Cristo. El motivo de esta epístola fue la aparición de los falsos aprendizajes que amenazaban el futuro espiritual de la iglesia de Colosa. Después de saludar a la iglesia y expresar la gratitud por la fe y el amor y la esperanza de ellos y su progreso en la evolución de su vida cristiana, dice que Pablo se enfoca en estas dos claves, la doctrina correcta y la exhortación práctica a esta epístola, el enfoque a la verdad y a la permanencia de Cristo. Seguimos con Primera de Tesalonicenses y con esto terminamos. Recuerde, solamente le he dado algunos argumentos de cada libro, algunas características, las más rápidas, las más prácticas. Usted profundice porque con el tiempo que tengo, de 20 a 25 minutos grabo cada clase, usted no va a poder enriquecerse en el conocimiento. Solamente le doy algunas de las enseñanzas, algún resumen, del panorama general de estos libros y usted en su casa enfatice, busque, indague, escudriñe, vaya al trasfondo, porque hay muchas cosas más que van a enriquecerlo a usted si lo hace. Entonces, ¿cuál es el tema de Tesalonicenses? El retorno del Cristo. Dice que esta epístola Pablo la escribe a los tesalonicenses, quizás se supone teológicamente que sea después de 3 o 6 meses de haber fundado la iglesia, con el propósito de expresar su alegría por la fe y la constancia de ello en medio de la persecución. Había una persecución, pero en medio de eso, ellos perseveraron en la fe. También con el fin de instruirlo más en la vida piadosa de la santidad, ¿verdad? Él la escribió. ¿Para qué? Para que enfatizaran en cuanto a llevar una vida piadosa, una vida en santidad, una vida como debe de ser, con respeto, la vida que todo creyente debe llevar. Bueno, hasta aquí es el resumen, el panorama de estos libros del Nuevo Testamento. Recuérdese que desde Mateo hasta Tesalonicenses hemos estado hablando de este panorama general.
Yo quiero que usted entienda que es necesario que usted enfatice en cada uno de estos libros, vaya al trasfondo, léalo, hágase preguntas, busque las riquezas que tiene cada libro. Yo solamente le he dado un panorama general lo más conciso posible para que usted pueda de ahí partir y buscar y escudriñar y aprender mucho más. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias a todos aquellos que ven mi canal, que me siguen, que ven estas enseñanzas y que sé que les son de edificación. Gracias por su humildad de aprender cada día, pues no sabemos el momento en que nuestro Padre ha de venir por su iglesia y debemos estar preparados, apercibidos, preparados, ¿verdad? Y presentarnos como obreros calificados delante del Señor. Que la paz de mi Dios esté con cada uno de los que están viendo esta enseñanza y que sé que más tarde la verán muchos más. Que la paz de mi Dios esté con cada uno de ustedes, que sean abiertos sus entendimientos, que espíritus de sabiduría estén con usted y que el Padre Celestial ponga cada día en usted más humildad para que pueda seguir recibiendo del conocimiento de Jesucristo. El Señor los bendiga. Amén.